pero sin militar en este, dado que se considera un político independiente. En suma, nuestro invitado es un hombre auténtico y de convicciones claras, capaz de sumar mientras no se comprometan sus ideales. Estamos agradecidos de tenerle con nosotros en este día. La comunidad politécnica le da la bienvenida. Licenciado Fernández Noroña, el tiempo es suyo. Para introducir esto, ciudadano diputado Gerardo Fernández Noroña, compañeros, alumnos, profesores, personal de apoyo y directivos del Instituto Politécnico Nacional, antes de presentar a nuestro diputado o darle la palabra, me gustaría tomar un par de minutos para dirigirme a ustedes a nombre de muchos profesores y alumnos preocupados por el inminente Congreso Nacional Politécnico y la posibilidad de que cambios irreversibles emanados de este la hacen de manera permanente a nuestra institución. El actual proceso hacia el Congreso Nacional Politécnico, CNP, parte de la orden dada por el subsecretario de Educación Superior, Luciano Conchero Borges, al director general del IPN, para supuestamente hacer cumplir los acuerdos establecidos por los estudiantes con el gobierno federal anterior, reuniendo para ello a una Asamblea General Politécnica que al día de hoy ha perdido su legitimidad, carece de representatividad alguna y cuyos integrantes se sabe responden a los intereses de quienes en 2014 impulsaban el Pacto por México, con su respectiva reforma educativa y laboral. El grupo que sostiene la AGP, Espuria, comandado por Luis Arizmendi Rosales, en tiempos de Fernández Tarnac, fueron llevados a puestos directivos del CECIT 5 y en ESIME Azcapotzalco, para desde ahí impulsar su CNP y la autonomía del IPN, siendo obligados a renunciar a dichos puestos por la movilización organizada de estudiantes, profesores y personal de apoyo. Esta autonomía que los altos mandos del IPN manejan como la 4T, pero que viene reciclando desde hace 3 sexenios, no es una petición politécnica ni tiene que ver con una transformación para el bien de la gente. Hoy, la misma AGP, quien fue repudiada en 2014, tiene asegurado su puesto en la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico, al igual que los directivos, sin haber pasado por proceso de elección, prueba fehaciente de su falso interés por la democratización del instituto. Sin embargo, la preocupación más grave es la intención real del CNP, legitimar la autonomía del IPN y crear la percepción de que los politécnicos estamos clamando por ella. Pero se equivocan. La comunidad politécnica sabe bien que el interés de todos los que usan el fetiche de la democracia es el golpe a los trabajadores del IPN al pasarnos al apartado A del artículo 123 constitucional. Acusamos desde esta tribuna, el afán autonomista, fines ulteriores de opacidad, ataque laboral y en instancia última de perseguir el anhelo neoliberal de privatizar la educación. Ante los recientes casos expuestos de corrupción que al amparo de la autonomía se cometieron en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y del Estado de México, así como varios otros que se están investigando, queda claro el porqué de la prisa de los gobiernos neoliberales para imponer autonomía al Politécnico. Es también de interés capitalista deshacerse de los profesores con más antigüedad y de los de tiempo completo, que al ser en el esquema actual trabajadores al servicio del Estado, tienen inamovilidad de la base y condiciones de trabajo que se perderán con la autonomía, quedando de inmediato vulnerables al despido, sin protección sindical y con una sensible baja salarial. Corresponde a las academias elaborar propuestas de actualización y modificación de los planes y programas de estudio. Los profesores cuentan con la libertad de cátedra y derecho a huelga, por lo cual la autonomía no brinda mayor libertad desde el punto de vista académico ni laboral, pero en cambio se abre la puerta de la privatización de la educación, afectando a miles de estudiantes de bajos recursos y donde el patrimonio de la nación pasará a manos de un grupo de personas, quizás los directivos actuales del IPN, bajo el disfraz de la democratización. Sin ser dueños formales, sí serán los dueños de facto, controlando el patrimonio para su propio beneficio. Es nuestra preocupación que en un Congreso con vicios de origen, donde los representantes electos no tendrán los números para repeler la imposición de la autonomía, se intenta dañar a alumnos, docentes y no docentes. Es un ejercicio de simulación que pretende dar legitimidad a una iniciativa turbia e hipócrita, a un caballo de Troya que lleva a la destrucción de los ideales politécnicos. Licenciado Fernández Noroña, compañeros politécnicos, queremos solicitar desde este espacio su apoyo para impedir este asalto a nuestro amado instituto. Rechazo total a la simulación democrática, rechazo total a la privatización de la educación, rechazo total al neoliberalismo, rechazo total a la autonomía. Unidos podemos lograrlo, compañeros. Muchas gracias. Adelante, compañeros.
invitación. Quiero agradecer al comité que hizo posible esta reunión con ustedes. Son los compañeros Luis Ignacio Espino, Rosalba Valdillo Álvarez, Valfred Nava Figueroa y Roberto Fidel Castellano Medina. Valfred es un nombre rarísimo, conocía yo a Valfred Vargas, ningún otro compañero, nombre singular, no había conocido otro compañero que tuviera también este nombre. Les agradezco mucho la invitación y quisiera pedirles su comprensión porque yo tenía dispuesto un par de horas para esta charla, porque no se trata solo de que yo intervenga, sino tener pues un intercambio, por supuesto, de puntos de vista, pero les pido su comprensión. Voy a tener que salir a más tardar a las 5 de la tarde porque acabando de comer se me cayó un pinche premolar, y mañana es 10 de mayo, el dentista no trabaja, luego sale varias semanas fuera, y si no voy ahorita ya valí madre, mano. Entonces de verdad me apena mucho, pero sí les pido su comprensión. En todo caso repondríamos la visita, vendría en una siguiente ocasión, además que espero mejore la difusión, o no sé si dijeron, no, citaron a las 4, pinche diputado va a llegar a las 5, van a empezar 5:30, no sé si es esa la razón o cual, pero les pediría esa comprensión. Francamente, lo ideal es que hubiese el intercambio, pero no sé si va a haber condiciones para hacerlo por este problema del tiempo, porque tampoco me gustaría estar apresurando a los compañeros que quieran plantear o intervenir. Entonces, esa es la razón de por qué tengo que retirarme en poco menos de una hora, ¿no? Entonces, reitero, me disculpo por ello y les explico la razón. Segundo, el tema que a mí me convoca es un tema pues, que yo no resuelvo. Esto es, ¿cuál es la función del Politécnico en esta revolución sin violencia que estamos llevando a cabo, que se llama Cuarta Transformación, pero que yo insisto que es una revolución sin violencia que encabeza el compañero presidente López Obrador y que es un proceso de profunda transformación del país y que como toda revolución pues tiene gente desde la derecha hasta la izquierda y dentro del propio movimiento se disputa el rumbo de hacia dónde debe ir, qué decisiones se deben tomar, qué objetivos se deben alcanzar. El dirigente del movimiento, su compañero presidente López Obrador, está muy claro de hacia dónde debe ir. Son muchos años de lucha, muchos años de esfuerzo, la demostración de una voluntad y de un compromiso y de un amor al pueblo sin ninguna retórica. O sea, el compañero presidente fue candidato en 2006, ganamos la elección presidencial, nos hicieron fraude, impusieron a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y compañero se rehizo, volvió a ir a una segunda elección en 2012, sacó más votos que en 2006, volvieron a hacer fraude, llegó Enrique Peña Nieto, en 2013 le dio un infarto en la lucha por defender Pemex y el petróleo, que es muy importante, que es fundamental, casi lo mata, y véanlo, cómo está el cabrón al frente de la responsabilidad pública del país, con una determinación, con una firmeza, con una vocación de servicio indiscutible. Entonces, en este proceso, ¿qué papel va a jugar el Politécnico? Es algo que la propia comunidad politécnica determina. Yo creo que, por supuesto, en la intención de recuperar Pemex, de recuperar Comisión Federal de Electricidad como empresas del pueblo fundamentales en el proceso de desarrollo económico del país, pues el Politécnico juega un papel importantísimo. Ha formado cuadros que han dado a estas instituciones una claridad, una profundidad, un profesionalismo, una capacidad muy importante y que se ha regateado, porque por ejemplo a Petróleos Mexicanos se le ha hecho una campaña feroz de que no sirve, de que es obsoleto, de que por qué queremos el petróleo, que las energías renovables son las importantes, y la verdad es que se olvida la historia de lo que ha sido esta lucha tan importante. O sea, se olvida que Porfirio Díaz entregó el petróleo al extranjero, no pagaba nada,
que en la revolución Madero, simplemente por plantear que pagaran 20 centavos por tonelada de petróleo exportado, se hizo un complot en la Embajada de Estados Unidos que logró que un golpe de Estado lo destituyera y le costó la vida junto con el vicepresidente Pino Suárez. Se olvida que en 1917, al triunfo de la revolución, se hizo un congreso constituyente que en realidad hizo una reforma a la Constitución de 1857 y que los 4 pilares fundamentales, el tercero, educación pública, laica y gratuita, el 27, la recuperación de la riqueza del subsuelo, el 123 de los derechos de los trabajadores, aunque estos llegaron hasta después de los años 30, y el Estado laico. En cuanto a la recuperación del petróleo, esto quedó solo en el papel, porque de 1917 a 1938 las petroleras se negaron a reconocer esta determinación, sostuvieron que la Constitución no se podía aplicar de manera retroactiva y plantearon que les queríamos robar su petróleo cuando eso pertenece a nuestro pueblo. De 1938, que se hace la expropiación, hasta relativamente reciente, Petróleos Mexicanos generó un proceso de desarrollo económico y de crecimiento al 6.5% del país. 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales fueron construidos con dinero del petróleo. Esta es una empresa fundamental, una de las empresas más poderosas del mundo. El lugar 39 tenía antes de su privatización. México tenía solo 3 empresas en las primeras 500 del mundo. En primerísimo lugar Pemex, en el lugar 39, en el lugar 491 Comisión Federal de Electricidad, y América Móvil de Steam en el 139, que era Teléfonos de México, que también era una empresa pública. Entonces, nosotros en la determinación que tenemos de volver a ser de Pemex, que era una palanca de desarrollo muy importante, y de hacer también de Comisión Federal de Electricidad una empresa fundamental para el país, el Politécnico ahí juega un papel muy importante. Habrá quien diga, insisto, que el petróleo ya es obsoleto. No, no es obsoleto. O sea, hoy, aquí, ahora, prácticamente todo se sigue moviendo con energía derivada del petróleo. Hay que cambiar, claro que hay que cambiar, hay que generar desarrollo tecnológico, sin duda hay que hacerlo, pero el petróleo seguirá siendo por muchas décadas una riqueza fundamental para el desarrollo del país y una institución tan importante que fue de la mano la expropiación con la creación del Politécnico. Todo ese proyecto del general Lázaro Cárdenas pues debe fortalecerse. Por lo tanto, insisto, es la comunidad politécnica la que tiene que determinar su inserción, su colaboración, su apoyo, su contribución a todo este proceso revolucionario que estamos desarrollando. Ahora, dentro de este proceso revolucionario, como ya lo dije, habiendo gente desde la derecha hasta la izquierda, se dan situaciones que pues, nosotros tenemos que resolver, que no es que el compañero presidente las va a resolver o que el gobierno de determinado lugar lo va a resolver. No, o sea, tiene que ser la organización, la lucha, la conciencia, la claridad de cada una de nuestras comunidades, de nuestros espacios de lucha y de trabajo, quienes determinen el rumbo que se debe tomar. Voy a poner un ejemplo ajeno al Politécnico para volver al Politécnico. Fui 9 días invitado por el Partido Comunista de China, una delegación, no me adorno, una delegación de Morena y el PT, y a mí me designaron por el PT, y entonces no estuve en varias sesiones en la Cámara de Diputados. Nosotros habíamos logrado detener una iniciativa de reforma que hacía que las AFORES, los bancos privados, tuvieran todavía mayores comisiones y que tuvieran mayor facilidad para la inversión de los ahorros de los trabajadores. Esta es una reforma absolutamente neoliberal, o sea, no hay discusión. En vez de fortalecer el ahorro de los trabajadores, lo que hace es todavía darle más ventaja a los bancos. Nosotros tenemos los datos cuando el sistema solidario, que a la gente le dijeron que le convenía las cuentas individuales, que era lo más importante, que no tenía por qué ayudar a otros, con el sistema solidario la gente recibía hasta el 75% de su pensión. Con el sistema de cuentas individuales reciben como máximo el 25% de su pensión. Nosotros estamos convencidos que debemos regresar al régimen solidario.
pero algún listillo de la Secretaría de Hacienda convenció al compañero presidente de mandar esta iniciativa. Yo cuando la vi casi me aviento por la ventana, digo, chingados, vamos a aprobar esto. Logramos detenerla varias semanas y cuando me fui a China la aprobaron, ¿no? Entonces digo, carajo, o sea, esto no puede ser, o sea, nosotros tenemos que en el periodo de septiembre, además que se discutirá la reforma laboral, donde también ahí yo estoy planteando que hay que desaparecer el outsourcing, que tenemos que retirar la subcontratación. Me acuerdo en el 50 aniversario del Politécnico, yo era diputado y me invitó la directora, nos invitó a varios diputados a un evento, y cuando fui al baño, los trabajadores de limpieza del Politécnico, como la mayoría de dependencias gubernamentales, eran subcontratados para escamotearles sus derechos. Yo decía, bueno, si ustedes quieren cambiar las cosas, tienen que empezar por reconocer los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. No debe haber ninguna subcontratación. Hay trabajadores de limpieza de subcontratación en la Cámara, en Palacio Nacional. Bueno, eso lo tenemos que quitar, tenemos que reconocerle los derechos plenos a todos los trabajadores y trabajadoras, pero eso es una lucha. Y en esa lucha, cada comunidad tiene que asumir su responsabilidad y empujar el proceso de defensa de sus derechos. Yo creo que en este marco, el tema que plantean los compañeros que me invitaron, pues debe definirse con mucha claridad. O sea, la convocatoria a un congreso en el Politécnico se dio en el marco de un esfuerzo que estaba haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto con Chauffet en la Secretaría de Educación Pública para desmantelar al Instituto Politécnico Nacional, para desarticularlo, para acompañar la decisión del proceso que habían, de la determinación que habían tomado de privatizar la educación pública, de desmantelar los derechos de los trabajadores al servicio de la educación, y en ese marco iba esta determinación. La comunidad politécnica se levanta, logra una determinación muy importante, que es la realización de un congreso con un nivel de participación muy fuerte, con una efervescencia de la comunidad politécnica, y entonces se acuerda el congreso, pero no se realiza nunca. Y muchos años después, con otra comunidad estudiantil y con el profesorado metido en otra lógica, se sacan de la manga que hay que hacer un congreso politécnico. Y además de que se lo sacan de la manga sin ningún proceso de discusión, de participación, de elección, de consulta, de construcción de acuerdos colectivos, y como bien aquí se comenta, introduciendo nuevamente la zanahoria de la autonomía como una salida para mejorar una institución que dicen que es autoritaria, vertical, anacrónica y no sé cuántas cosas. Todos los órganos autónomos y las escuelas públicas autónomas y todo esto hemos visto en lo que han acabado, que de autónomo no tienen nada y que acaban bajo control de diversos intereses económicos y políticos, pero además no recuerdo con detalle la explicación que en su momento me dieron cuando aquel momento de lucha y de efervescencia de la importancia de por qué en el modelo diseñado para el Politécnico la autonomía era veneno puro. Y yo me quedé desde ese momento convencido de que había que rechazar esta posición. Esta es mi visión. Compañero con el que yo tengo cercanía me decía, oye, ahora que vais al Politécnico, pues no vais a hablar en contra de la autonomía porque hay un proceso de discusión. No, cabrón, le dije, yo estoy convencido que el Politécnico debe mantener la estructura que tiene, que sí debe democratizarse, que deben mejorarse los niveles de participación, que debe mejorarse su presupuesto, que deben reconocerse los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El deterioro de los trabajadores al servicio de educación es patético. Yo no sé cuánto estén ganando los profesores y profesoras del Politécnico que están subcontratados acá, no es outsourcing, pero se les contrata por hora clase. En la UNAM están ganando 100 pesos la hora. Yo digo, ¿cómo va a ser que un profesor de la máxima casa de estudios gane 100 pesos la hora? Me aviento por la ventana, es una majadería. ¿Cómo puede haber calidad educativa con salarios tan miserables, sin ningún derecho, sin ninguna condición, o sea, como en las escuelas privadas de nula calidad? No sé, no creo que el Politécnico escape a esta situación. Pero eso es algo que ustedes conocen, y eso es algo que ustedes tienen que resolver, y eso es algo que la comunidad politécnica tiene que retomar.
tienen que generar un proceso de discusión, de organización, de participación, de politización, de claridad, de que nosotros no estamos promoviendo ni estaremos promoviendo ninguna determinación que lleve a la privatización, al escamoteo de derechos, al desmantelamiento de instituciones, pues que son fundamentales. El compañero presidente ha manifestado su absoluta, se me fue la palabra, pero si hay dos presidentes, su absoluta admiración, su absoluto reconocimiento, particularmente a dos presidentes de la República, a Benito Juárez García, por razones más que obvias, aunque a estas alturas hay que explicarlas porque el nivel de desconocimiento de nuestra historia ha llegado a niveles pavorosos y mucha gente lo que conoce es lo que le dice el sacerdote en turno y no el conocimiento verdadero de esa hazaña que hizo ese gran presidente de restaurar la República contra el imperio más poderoso del mundo en su momento. Y el otro gran presidente que tiene toda la admiración del compañero presidente es el general Lázaro Cárdenas del Río. Entonces no habría un despropósito mayor que liquidar, debilitar, desmantelar una de las instituciones orgullo del cardenismo como es el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia el gobierno, el compañero presidente, estaría en esa lógica. Sin embargo, sería ingenuo no ver que en el gobierno hay de todo. O sea, y en la Secretaría de Educación Pública ni se los platico. O sea, hay, insisto, gente desde la derecha hasta la izquierda. Si a mí sí me presionan un poco y me dicen, a ver, dame 3 nombres de compañeros de izquierda del gabinete, empiezo a batallar, ¿no? De primer nivel, ¿no? O sea, hay una determinación del compañero presidente por diversas razones, y bueno, este es el primer equipo con el que está gobernando, y ahí se dan cosas como la que estoy comentando, que se haya pasado una iniciativa de Afores que es totalmente un despropósito, y que me parece que es la única patinada que hemos tenido en la actual legislatura, porque la reforma educativa que acabamos de aprobar, yo ayer intervine, terminamos casi en la madrugada, y es una reforma insuficiente, sin duda insuficiente, pero no es una reforma contraria a los intereses del magisterio, ni es una reforma contraria a la educación que se requiere en el país. En todo caso, le falta un paradigma de entrada, un eje articulador, una definición clara, tiene muchas calificaciones el proyecto educativo que se plantea, pero no tiene en realidad una definición puntual. El Partido del Trabajo hablaba del paradigma de la intangibilidad de la dignidad humana. Yo me sigo burlando de mis compañeros porque les digo, pues es tan intangible que no se entiende, cabrón, yo no sé qué están planteando con eso de la intangibilidad de la dignidad humana. Era muy claro el paradigma del general Lázaro Cárdenas, que habló de educación socialista. No estoy planteando que se diga educación socialista, sobre todo en un momento en que se ha desvirtuado, usado en sentido peyorativo, pues de esta naturaleza, pero sí requiere un eje articulador claro de cuál es el proyecto educativo, desde mi punto de vista liberador, comprometido, consciente, consecuente, que se debe empujar en esta revolución sin violencia. Por lo pronto sí echa atrás la reforma, contrarreforma hecha por Enrique Peña Nieto, y me parece que es un primer momento, es una primera definición en este tema, y creo que tendremos que volver a él, como muchas otras reformas, porque además nosotros tenemos dificultades prácticas en el Congreso evidentes. El 1 de julio la gente hizo una hazaña, casi barrió a las fuerzas políticas tradicionales, le dio el 53% de los votos al compañero presidente, pero a pesar del importante triunfo, a pesar del importante resultado, a pesar de la mayoría tan grande que nos dio en el Congreso, no nos dio mayoría calificada de 66%. Por lo tanto, nosotros nos vemos obligados en la Cámara a requerir el apoyo de votos opositores. Y si el PRI nos dice, pues yo voto con ustedes, no, sáquense por allá, corruptos, no los queremos, no, pues entonces no hay reforma, pues entonces no tenemos posibilidades.
y no son angelitos bienhechores, o sea, quieren también meter mano en la reforma, por supuesto, y lo hicieron ayer en la reforma educativa. Yo en tribuna dije cosas que no me parecían, que me parecían un error, pero tampoco decidí golpear a quienes finalmente estaban apoyando y que todavía en el Senado tendrán que hacerlo. Primero porque pues, es un despropósito tratar mal a tus aliados, y segundo porque los del PAN me colman la paciencia siempre con su hipocresía, su desvergüenza, ahora resulta que son los defensores del magisterio, cabrones, y ellos votaron junto con Peña la reforma contraria al magisterio. Ahora resulta que Fox, cabeza hueca de Fox, y Felipe de Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa son los voceros de la inconformidad de nuestra patria, en una posición golpista y responsable, en una desvergüenza increíble. Bueno, Fox va a protestar acompañado de los guardaespaldas que le dio el gobierno popular porque lloró que su seguridad estaba en riesgo. Y Calderón no fue a la marcha, pero la usa para promover su partido Cuba Libre. Bueno, francamente, me parece el colmo, es verdaderamente inconcebible, ¿no? Entonces, es como están las cosas. Nosotros tenemos varias dificultades, una es interna, como lo dije al inicio, una revolución tiene todo el abanico y hay una lucha interna por el rumbo que debe tener esa revolución. Nosotros estamos empujando hacia la izquierda, estamos convencidos que debemos lograr que ni un niño ni una niña trabaje, que todos vayan a la escuela. Yo les digo, cuando estoy en una charla, si hay niños, aquí no hay, pero si hay niños voltean a verme así como diciendo, yo qué te hice, cabrón, que me quieres mandar a la escuela, porque el sistema educativo es horrible, lo tenemos que cambiar, tiene que ser liberador, tiene que fortalecer la independencia, el criterio del niño, su sentido crítico, que amen la historia, que amen la lectura, que amen su país, su raíz, su tradición tan plural, tan fuerte que tenemos, que les den de desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas. Los niños, 5 de cada 10 niños comen una vez al día, el 50% de los niños comen una vez al día. Si son indígenas, 8 de cada 10, el 80%. ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo van a...? No, pues andan trabajando. Bueno, el que los abusen laboralmente es evidente. El que los empiecen a abusar sexualmente, pues es el siguiente paso. México es el segundo país del mundo en pederastia, en turismo sexual, le llaman, de gente que viene a tener sexo con menores de edad. México, nuestra patria, producto de esta bárbara desigualdad y de esta monstruosidad de injusticia que tenemos que modificar en el país. Entonces nosotros tenemos que lograr que eso se modifique, que todos los niños y niñas vayan a la escuela, que ni uno trabaje y que les den de comer, de ayunar, de almorzar en las escuelas públicas. Tenemos que lograr, está lo de las becas a los jóvenes en educación media superior de 800 pesos mensuales, que les da una rabia a la derecha impresionante. Nosotros no estamos regalando dinero, estamos haciendo que el dinero del pueblo vuelva al pueblo y que quien está haciendo un esfuerzo, que es estudiar, pues reciba el apoyo correspondiente. Quisiéramos becar a todos los jóvenes universitarios, quisiéramos lograr eso. Hasta ahora no nos han alcanzado los recursos, hay becas me parece que para 1 millón de jóvenes. Está el compromiso que no pudimos cumplir este año y que mucho me pesa, de que no haya un solo joven rechazado de las universidades públicas, una sola, uno solo. Ese es un objetivo que tenemos que alcanzar lo más pronto posible. Queremos que todo el mundo tenga un techo, queremos que todo el mundo coma 3 veces al día, queremos lograr, hoy hablaba con Germán Martínez, director del Seguro Social, tantas críticas y resultan luego mejores compañeros. Los compañeros cabrones no responden el teléfono. Germán Martínez, tú le hablas y de inmediato te pones de acuerdo con él sobre temas de fondo importantes. Comentamos el objetivo de lograr antes que termine este sexenio, de que todo nuestro pueblo tenga seguridad social, no solo atención médica, sino seguridad social universal. Que haya libertad y justicia, y como decía mi abuela, lo que sobre para pulque. Entonces, pero todo es dinero. ¿Cómo mejoras al Politécnico? Hay que hacer muchas cosas y todo acaba traducido en presupuesto, en dinero que se tiene que invertir para
mejorar la calidad, las condiciones laborales, las instalaciones, la estructura, los comedores. O sea, yo recorro escuelas públicas y privadas del país y me encuentro en la mayoría con cafeterías pedorras, con alimentos chatarra, de mala calidad, caros, bueno, tan mal alimentados los jóvenes. Eso no lo tenemos que modificar. Hay tanto por hacer y son tan fuertes los obstáculos que tenemos por delante, porque por un lado, compañero presidente anda haciendo malabares para cumplir con todos los compromisos económicos, de tal manera que no se te venga el mundo encima y no empiecen a bloquear, para decirlo claro, el país. Entonces, todos los compromisos de deuda externa, de todo el saqueo que ha habido, está cubierto este año. Yo creo que lo tenemos que revisar en algún momento. ¿En qué momento? Pues es una determinación que también políticamente se debe valorar. Compañero presidente, es de la idea de que hasta el segundo trienio se hagan las decisiones más importantes. Creo que está pensando en que podremos tener por sí mismos la mayoría calificada necesaria para el segundo trienio. Yo creo que deberíamos avanzar todo lo que podamos de una buena vez, pero nos vamos enfrentando, como se ve, a dificultades. La reforma educativa no es la gran reforma y vieron que se atoró. Yo espero que no le dé por ir a cenar garnachas a algún senador ahora que tengan que volver a tocar el tema. Es evidente que no fue por eso, ¿no? O sea, pero lo digo simplemente como un eufemismo. Entonces, tenemos esas dificultades. Tenemos toda la presión que va a ir en aumento de la derecha de buscar que renuncie nuestro compañero presidente. La marcha del domingo políticamente no tiene importancia, pero tampoco la debe subestimar. Es una actitud golpista clara, evidente, sin razón, en un racismo y un clasismo feroz y con posiciones francamente fascistas ahí manifestadas de muy diversa forma y de muy diversos matices, pero ahí presentes el pasado domingo. O sea, por un lado la debilidad es evidente no solo en el número, sino, como ya lo dije, en quiénes son los voceros, Fox y Calderón. Bueno, pues no hay reelección, o sea, no tiene líder en la oposición. Bueno, Calderón no se reelegiría, no usurpó la presidencia, pero de cualquier manera, como él mismo lo dice, haya sido como haya sido, no puede volver a estar en la presidencia de la República. Entonces, ahí se ve su fragilidad, su debilidad. Sin embargo, los intereses económicos seguirán, los medios, su insidia, su tergiversación, su calumnia, su golpeteo permanente va a ser una constante en contra de nuestro movimiento. Así planteadas las cosas, pues es muy importante que cada quien asumamos nuestra responsabilidad y empujemos en este proceso de transformación. O sea, la lucha que ustedes tienen que dar aquí en defensa del Politécnico, y no solo en defensa, sino que eso se tiene que convertir en fortalecimiento y en un crecimiento de la institución, pues es fundamental. O sea, porque no, ustedes resuelvan en la Cámara, no en un punto de acuerdo, bueno, pues así no vamos a ningún lado, ¿no? Hay compañeras que nos dicen, oye, pues es que aquí los derechos son vulnerados de los trabajadores, pues organícense, el 90% de los trabajadores no tienen sindicato. No, pues es que nos van a querer correr. Bueno, ¿y qué hacemos? Nosotros ya pusimos una ley que no te deben correr por crear un sindicato. Entonces no me van a correr, no, seguro te van a correr, cabrón, pero no deben hacer, ¿no? Y puedes pelear para que te reinstalen. Pues sí, es como cuando yo iba a las protestas y le decía a todo el mundo, viene la policía, todo el mundo sentado. Y me decían, oye, si nos sentamos no nos van a batear. No, seguro nos van a batear. Entonces, ¿para qué nos sentamos? Pues para que quede claro que los violentos son ellos y no nosotros. O sea, esa es la determinación. Pero la diferencia es que hoy tienes un gobierno que no te va a reprimir. Más lejos, tienes un gobierno que te va a apoyar. Tienes un gobierno que debe responder. ¿Eso quiere decir que nuestro gobierno no mete la pata? No, sí mete la pata. Ha despedido trabajadores, sí, me aviento por la ventana. Es una medida neoliberal. Ha disminuido presupuesto en salud. Bueno, pues eso no puede ser, es una medida neoliberal. O sea,
Hay cosas que nosotros tenemos que modificar, pero para eso tenemos que ir empujando, para ayudar al compañero presidente a que las posiciones más firmes y más cercanas a los intereses del pueblo sean las que se vayan consolidando. Entonces, no debemos esperar que sea en otro espacio, sino en nuestro propio espacio. Nosotros tenemos que empujar ese proceso de transformación. Yo le decía a la gente antes de la campaña que quienes estamos en este movimiento, y me decía medio mundo, y pues es que pides mucho. Yo decía, miren, nosotros tenemos que arriesgar 3 cosas: el empleo, la libertad y la vida. Dice, no, está muy difícil eso. Pero si uno no arriesga esas 3 cosas, pues no vamos a ningún lado. La pérdida del empleo en la situación actual en el Politécnico no debe ser. Estamos por reinstalar a los 800 profesores que se opusieron a la reforma educativa. Van a ser reinstalados, reconocidos sus derechos, en las condiciones que tenían. O sea, eso es parte de la reforma educativa que se aprobó, ¿no? O sea, entonces nosotros, la posibilidad de que te despidan, esto puede darse, pero no debe darse. Pero ese riesgo está. La pérdida de la libertad, muy difícil, porque nuestro gobierno no va a reprimir. Claro, los intereses económicos podrían, pero no creo que lo vayan a meter aquí en el caso del Politécnico. Y la pérdida de la vida también es mucho más complicada si no estás enfrentando un gobierno represor. Pero de cualquier manera, cuando alguien nos pide a nosotros que nosotros hagamos la tarea, pues yo les digo, oye, cabrón, pues yo tampoco me quiero morir. Yo soy ateo, no creo en nada. Creo en el pueblo, pero en cosas esotéricas no creo, metafísicas no creo. Creo que cuando me muera me chupará la bruja y que no hay nada más. Los creyentes por lo menos tienen el consuelo de que van a ver el rostro de la divinidad por la eternidad, que maldoso como soy, supongo que debe ser como un orgasmo perpetuo, pero yo no tengo ningún consuelo de ningún tipo. Y sin embargo hacemos lo que tenemos que hacer. No le estamos pidiendo a nadie que haga algo que nosotros no estamos haciendo. Compañero presidente, nadie le puede regatear la entrega absoluta al pueblo, la entrega definitiva en este proceso de transformación. O sea, el tipo llega a las 6 de la mañana a la oficina, no sé cómo le hace, cabrón. Todos los días está a las 6 discutiendo las cosas de seguridad, a las 7 ya está toreando a los periodistas, luego anda como trompo chillador por todo el país, y me imagino que cumple sus obligaciones fiscales en casa. Yo le voy a pedir que me pase la receta, porque yo ando valiendo madre ya esto no es una negociada. Entonces, va pesado, es un nivel de capacidad de trabajo, y el tipo está jugando el físico todo el tiempo. No trae protección, y hace bien en no traer protección, esa es mi convicción. No trae protección, no hay nada que te... Como decía Obregón, cuando alguien decide cambiar su vida por la tuya, ya te chingaste, y algo sabía del tema el amigo. Entonces, yo creo que está haciendo lo correcto, y que nosotros lo que tenemos que hacer es empujar ese movimiento y no subestimar nuestra fuerza. No, es que está muy difícil, es que no sabes, aquí la comunidad politécnica es muy singular, no, es que es muy dura la tarea, es que la gente es apática. No, bueno, pues a eso nos enfrentamos todos. Hicimos la hazaña del 1 de julio, porque díganme que el 1 de julio no compraron votos, díganme que no amenazaron a la gente, díganme que no acarrearon a las urnas, y la gente dijo, ya, se van cabrones, no los queremos más, y tomó una determinación. Pero no basta con eso, el voto no es suficiente, la hazaña por la que vamos es mucho mayor. Yo de verdad estoy convencido, absolutamente convencido, que desde México vamos a construir un nuevo camino para la humanidad, un cambio en el sistema económico. Lo decía, qué visionario Ricardo Flores Magón, fíjense, el 19 de noviembre de 1910, ahí está en el diario Regeneración, todo el mundo lo puede ver en el internet, 19 de noviembre de 1910, acuérdense que México es la única revolución que tuvo día y hora, 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Así les fue a los que llegaron puntuales, por eso medio mundo llega tarde, ¿no? Entonces, el 19 de noviembre de 1910, dice Ricardo Flores Magón,
Mexicanos, mañana vamos a tomar las armas y vamos a deponer al tirano. No tengan duda de que vamos a vencer. Pero no nos conformemos con cambiar a Porfirio Díaz por otro, porque vamos a hacer un cambio político, pero no vamos a hacer un cambio económico, y si no hacemos un cambio económico no vamos a cambiar en esencia las cosas. Él tenía razón. Si nosotros no construimos otro sistema económico donde lo más importante es el ser humano, en armonía con la vida y con el planeta, vamos a seguir dándole vueltas al mismo problema, que es la injusticia, la desigualdad, la apropiación del trabajo ajeno, la corrupción, la violencia, todas estas cosas que son producto de este sistema económico. ¿Dónde se vive el sistema económico que estamos planteando? En ningún lugar. Yo estoy planteando que vamos a construir un nuevo camino para la humanidad y que no se puede hacer además solo en un país. Tendremos que abrir camino y se irán abriendo rumbos hacia otros pueblos. De entrada, lo menos que debemos hacer es recuperar puertos, aeropuertos, playas, mares, ferrocarriles, carreteras, telecomunicaciones, agua, petróleo, todo, y ponerlo, instituciones de educación, y ponerlas al servicio de nuestro pueblo. Yo creo que vamos por una hazaña mucho mayor todavía que la que hemos realizado y que las dificultades son evidentes. Pues sí, pasó lo que me temía. Son 10 para las 8. Hay muy buena, digo, a las 5 son muy buena asistencia, y para los que llegaron tarde sin ninguna jiribilla, les comento mis penas, que se me cayó un pinche premolar cuando venía para acá, y entonces voy al dentista ahorita. Entonces le comenté a los compañeros al inicio que me disculpaba, que tenía solo una hora, que por supuesto que el intercambio de preguntas, comentarios, todo es fundamental, pero que ya vi que no, hoy todavía no acabo, no termino y ya casi tengo la hora de salir encima. Yo quiero nuevamente pedirles su comprensión y proponerles reponer esta reunión donde inclusive nos fuéramos directo a las preguntas, directo a los comentarios, de tal manera que yo ya en esa reunión solo intervengo para responder cada bloque de 5 el intercambio que tengamos. De cualquier manera, yo reiteraría mi agradecimiento a los compañeros que organizaron esta reunión, mi agradecimiento a ustedes, porque cuando empezó la reunión dije, pues me hace que estuvo medio pedorra la convocatoria, porque empezamos un puñado, pero más bien es esta costumbre que hay. Yo le digo siempre a la gente, oye, si es a las 4, está mal que a la gente la citemos media hora, a veces una hora antes, el tiempo de todos vale lo mismo, y yo llegué puntualísimo y empezamos pues en tiempo. Entonces, yo terminaría planteando 2 ejemplos de la historia para no subestimar nuestra fuerza. Villa entró con 13 hombres armados a Chihuahua, volteó para un lado, había 6, volteó para el otro y había 6 y él era el 13, y eran 20 millones de mexicanos. Y cuando llegó a la frontera no dijo, puta, somos re poquitos, cabrón, vámonos para atrás porque nos va a chupar la bruja, no, dijo, vámonos para adelante, o sea, nos va a llevar la tía a las muchachas, pero que sepan que aquí hay hombres que están hartos de esta situación y empujamos el proceso revolucionario. Creo la división más poderosa de la revolución, la división del norte. No subestimar su fuerza. Ese propio general, a propósito de la importancia del ejemplo, hay un librito, se los recomiendo mucho, además está bien barato, en 50 pesos en el Fondo de Cultura Económica, porque ahí Paco Ignacio Tago está haciendo bien la tarea. Se llama 8 días con Villa en Canutillo, y es una entrevista que le hace el Universal un año antes de que lo maten. Y ahí, cuando el Universal era decente, y ahí él cuenta la batalla de Zacatecas, que fue fundamental para derrotar a Victoriano Huerta y llegar a la Ciudad de México. Y ahí él dice que había que tomar un cerro, que es el Cerro de la Bufa en realidad. Y se mandó un batallón a tomar el cerro y los madrearon, mataron a más de la mitad, regresó el batallón maltrecho, lo rehizo y les dijo, van y toman ese cerro. Y todo el mundo se le quedó viendo así como, mi general, no la chingue, o sea, eso no se puede, es una misión suicida, nos acaban de madrear. Y entonces al ver las dudas, el general les dice,
van y toman ese cerro y yo voy encabezado, la toma. General Felipe Ángeles, así se va a llamar el nuevo aeropuerto, le dice de Santa Lucía, dice: mi general, ya era el general, disputaba con Venustiano Carranza la presidencia. General, con todo respeto, usted no debe encabezar esa toma, era una misión suicida. Y Villa voltea y le dice a su batallón: van y toman ese cerro, y yo voy por delante para que vean cómo muere un hombre. Y sale hecho la chingada a tomar el cerro, y todo el batallón detrás, y por supuesto que toman el cerro. Nosotros no podemos pedirle a nadie que haga nada que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Más lejos no. Nosotros no podemos pedirle a nadie que haga nada que no estamos haciendo ya nosotros en primerísimo lugar. Es la manera de convocar a la gente a la lucha. Es la manera de convocar a la gente al compromiso, porque como decía Martí José, la mejor manera de decir es así. Y el otro ejemplo, que no les estoy proponiendo que hagan eso, pero demuestra la fuerza de un solo hombre. En Vietnam, antes de que Estados Unidos invadiera y antes de que Francia invadiera, había un dictador que era un hijo de la joroba, forrado de lo mismo, terrible, y traía asolada a la población. Y un monje, hoy se les llama así inclusive a esa protesta, Bonzo, tomó su carrito. Él estaba en Hue, lo que fue la capital imperial, a 2 o 3 horas, no recuerdo, de lo que hoy es Ho Chi Minh, ciudad Saigón antes. Se plantó frente al palacio presidencial, se puso en posición de flor de loto, de meditación, y se prendió fuego. No movió una pestaña el cabrón. Qué nivel de concentración en la meditación. Ahí murió. Están las fotos, los videos del momento durísimo de una medida tan fuerte de otorgar tu vida por una lucha y por un pueblo. Y eso generó la caída del dictador. Una sola persona. Claro, dices, sí, pero ¿qué medida? No estoy proponiéndoles que hagan algo así. Nomás faltaba que fuera necesario algo de esa naturaleza, ¿no? O sea, no es el caso, pero sí ayuda a la reflexión sobre la importancia de la fuerza y de la conciencia en un proceso de lucha. Muchas gracias. No, al contrario. Yo termino planteando hay muchos ejemplos de cómo un puñado de hombres y mujeres han empujado procesos de transformación, y aquí el Politécnico no es un puñado. La comunidad es una comunidad actuante, pensante, y que si uno genera el proceso de discusión y de organización y de lucha, se revitaliza muy rápidamente. Nuestra historia está olvidada, pero si uno, es la alarma porque se me va a ir, ya sé yo que agarro monte, nuestra historia está olvidada, pero uno se le empieza a recordar a la gente y de inmediato la hace suya, porque hay ejemplos muy fuertes de todo lo que ha sido nuestra organización, nuestra lucha, nuestro esfuerzo, que es verdaderamente el de un pueblo con carácter, el de un pueblo. Han subestimado a la gente. Su pueblo es un pueblo de lucha, es un pueblo con carácter, es un pueblo con determinación y muy trabajador. Hay gente que se marea, claro que hay gente que se marea. Hay gente timorata, claro que hay gente timorata, hay de todo, pero en lo esencial nuestro pueblo es un pueblo de lucha y de carácter al que hay que apostar. Así es que yo termino con el llamado que hizo el compañero presidente el 1 de diciembre, que a mí me parece un llamado excepcional. Cuando él, en la ceremonia de la toma de mando indígena, le dice al pueblo, ahí en ese zócalo abarrotado: sin ustedes soy nada o casi nada. Sin su apoyo me haría pedazos la oligarquía. No me dejen solo, acompáñenme en esta lucha. Ese llamado no es un llamado retórico, no es un llamado demagógico, no es un llamado sentimentalista, no. Es un llamado de absoluta conciencia de en dónde está verdaderamente el poder. El poder está en la gente, en su organización, en su lucha
y en su participación. Solo con la participación del pueblo vamos a lograr los objetivos que nos estamos planteando. Nadie debe subestimar a la gente, de ninguna manera. Y claro, además con el ejemplo, pues hay que convencer a la gente, pues con los mejores argumentos. Uno no conquista a una mujer diciendo, o a un hombre, según le gusta a cada quien, mira de lo que te pierdes, porque te mandan al carajo, ¿no? No sabes valorar, uno le pone paciencia, pasión, insistencia, compromiso. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero además, somos realmente afortunados y afortunadas. Muchos hombres y mujeres perdieron la vida en esta lucha, no alcanzaron a ver nuestro triunfo. Muchos hombres y mujeres se esforzaron en serio y no tuvieron la suerte de ver el momento que estamos viviendo. Nosotros somos sujetos activos de este momento tan importante y somos actores de esta, en verdad, sin retórica, página gloriosa que estamos escribiendo de la historia de nuestra patria. Los retos son muy grandes, los obstáculos son enormes: resolver la inseguridad, resolver la injusticia, la desigualdad. No, eso son palabras mayores. Todo son palabras mayores, pero la verdad es que pues tenemos que hacerle frente y tenemos que resolver. Yo ya dije hace rato que cierro, no cierro, ya debería haber salido aquí. Yo les insisto en que estoy convencido que vamos a alcanzar nuestros objetivos. No vamos a traicionar, no vamos a dar la espalda al pueblo, no vamos a dejar de cumplir con lo que nos hemos comprometido, y sí necesitamos de la organización para la lucha de todos los hombres y mujeres de nuestra patria, y sobre todo en espacios tan importantes como son los del Politécnico. Cierro con lo que comentaba yo en la mañana. No solo hay jóvenes, es más, yo creo que hay más maduros que jóvenes, pero yo insistía mucho en que pues, los jóvenes son un motor fundamental en este proceso de transformación. Y antes de la campaña, yo les decía, no hombre, o sea, ver un joven que no es revolucionario, parafraseando a Salvador Allende, nació decrépito. Yo les decía a un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Y un joven que diga que admira a Cabeza Hueca de Fox, o a Calderón, o a Margarita Zavala, también está diagnóstico urgente. O sea, yo estoy claro, la mayoría de nuestro pueblo es de izquierda. A veces no lo sabe, pero es de izquierda. Está en las posiciones en general progresistas. La derecha ha avanzado mucho, ha avanzado el fascismo, ha avanzado el racismo, que ha estado siempre presente, el clasismo, esta rabia de que no pueden tolerar que un hombre surgido del corazón del pueblo encabece la presidencia de la República. Nos quisieran de sus choferes, de sus valet parking, de sus jardineros, de sus ayudantes, que solo esas funciones cumpliéramos, y no pueden tolerar que hombres y surgidos del pueblo podamos tener la conducción de los rumbos del país. Pero es la hora del pueblo la que estamos viviendo, es la hora del cambio, es la hora, y no porque las tareas que estoy diciendo sean menores, sino porque son subestimadas. ¿Vieron lo de Héctor de Mauleón? Cabrón, el conductor de su vehículo es el que enfrenta el asalto, es el que sufre la violencia, es el que se juega la vida, y el que recibe todos los apoyos y muestra de solidaridad era el otro cabrón que estaba comiendo tranquilamente en un restaurante. O sea, es un desprecio bárbaro hacia la gente, es un menosprecio hacia el valor del trabajo de la gente y hacia el esfuerzo que nuestro pueblo viene realizando. Nosotros tenemos que hacer que no haya un solo trabajo que no sea respetado, y que la gente tiene que vivir bien producto de su trabajo y de su esfuerzo, porque la riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Ustedes ponen aquí un maletín con $1 millón y no viene el director del Politécnico y se lo roba, se hace polvo, no produce más dinero. Es el esfuerzo y el trabajo de la gente. Estoy hablando de directores anteriores. Es el trabajo y el esfuerzo de la gente lo que crea la riqueza, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer que nuestro pueblo, que es muy trabajador,
viva bien de su trabajo, o como decía el gran Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y vivir quiere decir que pueda ver el amanecer, el atardecer, que tenga vacaciones, que pueda leer un libro, ir al cine, conocer la playa, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente, tantas cosas buenas que tiene la vida y que les dicen a los creyentes que mientras más sufran en esta vida mejor, que porque en la otra les va a ir a toda madre. ¿Y qué tal si yo tengo razón y no hay otra? Ya se chingaron en esta. Nosotros tenemos que hacer que la gente sea feliz hoy, aquí y ahora en esta vida, que nadie sufra por carencias económicas y que cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Les agradezco mucho y en verdad no saben lo que me pesa con esta extraordinaria asistencia, no poder abrir el espacio del intercambio, porque para mí esa es la parte más enriquecedora del encuentro, pero se las debo. Les prometo que repondremos lo más pronto posible la fecha y regresaremos al intercambio con la comunidad del Politécnico. Muchísimas gracias. Aquí al compañero Noroña, y ya queda el compromiso de que volverá. Yo creo que todos queremos que vuelva, ¿no?